Hoy hablamos con Enrique Gómez Pascual, responsable de producto de Carrier España, con quien vamos a hablar sobre edificios saludables y más en concreto de las unidades de tratamiento del aire como vía para mejorar la calidad del aire en los edificios climatizados. Hola Enrique, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Idoia, ¿qué tal estáis? Muy bien. Enrique, ¿cuáles son los factores que influyen en la calidad ambiental en concreto dentro de los edificios? Bueno, históricamente se ha aceptado que había hasta 9 variables que definían la calidad del ambiente. De esas 9 variables que incluyen también calidad de agua, que incluyen temas acústicos, Ujú. realmente 6 de ellas tenían que ver con los sistemas de climatización. Teníamos la temperatura y la humedad como una primera variable conjunta y luego teníamos pues, los niveles de partículas en suspensión y de polvos, los niveles de CO2, de CO, de compuestos orgánicos volátiles y también los virus por supuesto las bacterias, que es un tema que quizá en el pasado quedaba como una variable un poco olvidada, pero que a día de hoy claramente es una variable predominante, ¿no? Pues un poco alcanzar niveles adecuados en esas 9 variables, 6 si consideramos las que afectan al sistema de climatización, son los factores sobre los que hay que trabajar para conseguir la calidad ambiental. ¿Cuál es el impacto del diseño de un edificio sobre la salud de las personas, como nos estabas comentando? Pues mira, es curioso porque ya en el año 2014 hubo un estudio de una universidad americana, de la Escuela de Salud Pública, de la Universidad de Harvard, más la Universidad de Syracuse, en el que incluso participó la propia Carrier, y ese estudio ya evaluaba, comparaba más bien los edificios que podíamos denominar sostenibles, sostenibles entendidos como que estaban diseñados bajo un programa de certificación. En Estados Unidos, pues el LEED es el predominante, ¿no? Entonces, ese estudio lo que hacía era comparar edificios de diseño no LEED y con diseño LEED sostenible y con edificios que realmente se llegaban a certificar. Y en ese estudio ya implementaba muchas ideas sobre cómo impactaba la calidad ambiental, no solo en la salud, que también en el estudio se enfocaba mucho en el síndrome de edificio enfermo, que era en ese momento la preocupación principal, también en la productividad de las personas, en su calidad de sueño. Entonces vemos que el tema no es nuevo, es bastante antiguo, estamos hablando de hace 7 años. Obviamente a día de hoy el tema ha evolucionado mucho, como hemos dicho, la parte de vírica es la que ha tomado predominancia y claramente los sistemas de climatización son los responsables de ventilar y de tratar desde un punto de vista germicida el aire. Si tenemos en cuenta que parece ya demostrado claramente que una de las vías de propagación del virus es precisamente la interacción entre los flujos biológicos humanos que tienen carga vírica y las corrientes de aire, sobre todo de las gotas más pequeñas de esos flujos humanos, cuando interactúan con las corrientes de aire, pues parece claro que el tratamiento de esas corrientes, que corre a cargo de los sistemas de climatización, pues tendrá un impacto en la salud de las personas en la medida que se alcancen los niveles adecuados en las 6 variables que comentábamos al principio. Ujú. Entonces, ¿cómo pueden estos sistemas de climatización? Luego entraremos un poco a hablar en concreto de las unidades de tratamiento de aire. ¿Cómo pueden Ujú. ayudar a mejorar la calidad del aire ambiental? Bueno, los sistemas de climatización realmente lo que nos van a permitir es implementar algunas soluciones asociadas a estrategia. Es decir, hemos aprendido una serie de lecciones a lo largo de la pandemia y de esas lecciones sobre la calidad ambiental, sobre los mecanismos de transmisión, sobre la importancia de la ventilación y de otras actuaciones asociadas, como puede ser la inactivación vírica, de esas lecciones aprendidas, lo que al final se establecen son lo que llamamos, por lo menos nosotros, 5+1 estrategias. No son nuestras, están definidas por los organismos del mercado y esas estrategias están claras. Hay una estrategia que vamos a hablar que sea de dilución, que está asociada claramente a la ventilación, una estrategia de flujos de aire, en el sentido que está muy bien que el aire lo tratemos, pero siempre que tratemos todo el aire. Es decir, que si la difusión no es correcta dentro del edificio, pues habrá zonas donde no acabaremos de inactivar y de ventilar correctamente y otras que sí. O también los flujos de aire son significativos. Tendremos como tercera estrategia la de retención, que quiere decir calidad de filtrado. Tendremos la de inactivación, que quiere decir, obviamente, que tengamos sistemas germicidas o sistemas capaces de inactivar esos virus. Y tendremos una estrategia de control de focos de contaminación, que esa sale fuera un poco de nuestros sistemas y que suele ser pues distancia social, mascarilla. Y esas 5 estrategias nos faltaría la más una. La más una es la de la gestión. Todas esas deben ir coordinadas, deben poderse medir,
deben actuarse en función de esas mediciones, de esa supervisión, y por tanto en eso es donde estamos actuando. Ujú. Ahora quería hablar un poco de las unidades de tratamiento de aire. ¿Qué son las unidades de tratamiento de aire, también conocidas como UTAs en concreto? ¿Cómo funcionan estos equipos y qué tienen de singular? Bueno, como tú dices, si no usamos el acrónimo, si en vez de llamarles UTAs la llamamos unidad de tratamiento de aire, define perfectamente su función. Son unidades que van a permitirnos tratar el aire. Hombre, todas las unidades, cualquiera que cojamos por la que circule el aire, generalmente desde el punto de vista semántico entendemos que lo vamos a tratar. Pero es verdad que las unidades de tratamiento de aire son muy específicas. Son específicas porque, con sus limitaciones, que también luego veremos, se diseñan, se fabrican acorde a requisitos concretos del cliente, léase de la instalación. Son unidades que se destinan a una instalación, que si en esa instalación no se usaran, realmente sería en muchos casos difícil de aplicar en otra situación. Son, por tanto, unidades que parten de una especificación, que el primer condicionante es que la especificación esté clara y sea conocida, si no, pierden un poco su capacidad de respuesta. Luego son unidades hechas a medida para una instalación, bajo la especificación de instalación, y por tanto es posible adecuarla a cualquier requisito que pida el cliente, la propiedad, y por otro lado, cualquier norma que pueda especificarse. Si estamos hablando de un hospital, pues pueden ser normas higiénicas, podemos ir a una norma DIN o a una norma N. Todas esas situaciones se pueden dar en las unidades de tratamiento de aire porque son, como decía, equipos a medida. En paralelo, son equipos mucho más probados, o sea, más certificados que un equipo convencional. Un equipo de serie, yo voy a validar las unidades y a partir de ahí fabricaré en serie. Este equipo, desde el momento de su diseño, si entramos en la certificación, estaré certificado hasta la forma en que lo selecciono. Este equipo, bajo el punto de vista de ecodiseño, por ejemplo, es un equipo que está muy regulado. Están sus componentes perfectamente definidos los criterios mínimos que debe cumplir de eficiencia y de capacidad, de características térmicas. Por tanto, son equipos que, desde luego, son una especie de llave ideal, siempre que se puedan instalar, para tratamiento de situaciones de pandemia, porque es posible incorporarles, a veces con dificultad, más a balón pasado por sus condicionantes, pero desde el punto de vista de fabricación nueva, son equipos en los que es posible incorporar cualquier elemento de tratamiento en el que quisiéramos pensar o podríamos pensar. ¿Cómo funcionan en concreto? ¿Nos puedes explicar un poquito las claves de su Sí. funcionamiento? Básicamente, las unidades de tratamiento de aire vamos a dividirlas en dos grupos fundamentales. La primera serían aquellas dedicadas solo a la ventilación, es decir, que lo que van a trabajar es con 100% aire exterior, y ese aire exterior se tratará, luego veremos en común con el segundo tipo qué significa ese tratamiento. Y habrá unidades que no van a tratar solo la ventilación, aire y ventilación, sino van a tratar una mezcla de aire de ventilación y aire recirculado. Es decir, van a tratar la carga interna que tenga el edificio y la carga que haya aparecido en el edificio por transmisiones, radiaciones. Luego serían los dos tipos básicos. Dentro de eso, pues el primer punto a considerar es que en el momento que yo meto aire en la calle, voy a utilizar mecanismos de recuperación de calor del aire que estoy extrayendo. Dentro de eso voy a poder establecer estrategias de sobrepresionar o de presionar instalaciones. Por ejemplo, en una zona donde pueda haber enfermos, yo puedo pensar en que esa zona la quiero depresionar para evitar que haya filtraciones de esa zona hacia zonas limítrofes donde no se establece que los enfermos estén ubicados, enfermos víricos. Con lo cual, esa estrategia también de presión o sobrepresión de zonas también la podré establecer, puesto que tengo dos corrientes, la de extracción y la de impulsión. Y una vez definidas que recupero calor del aire que estoy extrayendo para aportarlo al aire que está entrando como ventilación, y la estrategia si tengo que sobrepresionar o tengo que depresionar, entramos en la fase de tratamiento de aire. El aire se podrá filtrar y ahí podremos incorporar en el diseño cualquier categoría de filtro, desde filtros más sencillos hasta filtros EPA o algo más allá. Podremos incorporar sistemas germicidas que estén dentro de la norma y podemos hablar tanto de lámparas ultravioletas, UVC, o podremos hablar de algún otro sistema germicida, quizá fotocatálisis, cualquiera de ellos que esté normativamente considerado. Y, por supuesto, podremos adecuar la temperatura, la humedad de ese aire que ya he filtrado a las condiciones que requiera la instalación. Permitirá prácticamente tratar cualquier situación desde el punto de vista térmico y de humedad relativa. Y a partir de ahí, pues se adecúa también el flujo de aire
a las necesidades de la instalación, a las pérdidas de carga de conducto, a la dificultad de hacer llegar el aire a todos los locales. Como decíamos antes, es importante la UTA y también es importante la difusión en zonas para que efectivamente el aire que estoy introduciendo, tratado, inactivado, pues abarque, permita circular por todos los rincones de la instalación que voy a climatizar para que se produzca una renovación total del aire que está en la instalación con aire tratado con el tiempo necesario en función de las renovaciones que se hayan visto. ¿Y en qué tipo de recintos se colocan generalmente las unidades de tratamiento de aire? Nos estabas hablando tú en concreto de hospitales, pero ¿sirve para más tipología de edificios? Sirve para cualquier tipología de edificios. Quizás estoy hablando de hospitales, a veces me voy a temas higiénicos porque realmente es el que a día de hoy tenemos un movimiento más alto en el mercado, ¿no? Las adecuaciones de los hospitales para pues, tratar zonas reservadas para pandemia. Pero es verdad que la ocupación de las oficinas, la reocupación de las oficinas tras el periodo de trabajo en casa, todas esas situaciones son las que permiten un tratamiento de aire. Cualquier instalación, un centro comercial, una oficina, un hospital o un edificio de la administración pública, cualquier una sala de la universidad o una zona de la universidad, es verdad que tenemos un condicionante. Por su propia forma de diseñarlas a medida, pues obviamente el ratio de estas unidades, digamos a llamarle precio por kilovatio que aportan y por esa calidad de tratamiento que se hace, pues no es lo mismo que si yo pensara en un fan coil, incluso en un fan coil grande. Luego son unidades que tienen, y además por requisitos de ecodiseño, acaban teniendo un cierto volumen, una cierta huella en planta y un cierto volumen en general de la instalación. Luego hablamos de unidades que no son de capacidad pequeña. Por eso hay veces que nos encontramos en el mercado alguna unidad que no siendo tan flexible, se sitúa entre lo que es un fan coil grande, quizá hay una AUTA, unidades que son hechas a medida dentro de una selección de componentes más corta que la que tiene una AUTA, pero más flexibles de la que tendría un fan coil. Es una especie de módulos de tratamiento de aire, es como una AUTA en versión pequeña, ¿no? Con mejores prestaciones térmicas, de carcasa incluso para evitar, para ganar eficiencia. Pero es verdad que las UTAs tienen unos condicionantes de instalación física, pueden ir en intemperie, pueden ir en sala técnica, pero es difícil pensar que las vamos a colocar en un falso techo. Pero ¿se Eso es pueden difícil. aplicar a edificios ya existentes? Un edificio que ahora mismo tiene, como comentabas, ¿no? Por ejemplo, un edificio de oficinas que ahora se ve ante la necesidad de mejorar su calidad de aire, ¿se puede plantear una instalación de este tipo a medida sobre un edificio antiguo, quizás de los 80 o...? Sí, esa es la clave. Es decir, si el edificio estamos hablando de 2007 hacia acá, básicamente el análisis va a ser qué tiene el edificio. Ya no vamos a entrar en si cumple normativa o no. Vamos a ver qué tiene y cómo se puede incrementar. Obviamente ahí también jugamos con un factor que es la ocupación. Es decir, hemos visto en algunas comunidades, bueno, doy un paso atrás. Básicamente es el retail que marca las necesidades de ventilación que tienen las instalaciones y las tipifica por tipo de instalación. Obviamente el retail es de 2007, el anterior, en este de la modificación que ha entrado no toca este apartado. Luego va a marcar la pauta de hasta dónde se requería que el edificio llegara y se va a evaluar hasta dónde llega realmente. Si el edificio ya tiene consideraciones de ventilación, lo que hay que hacer es evaluar si la UTA existente, si esa unidad de tratamiento de aire prevista para ventilación o para ventilación y circulación, es susceptible de ser modificada para ir incrementando en la parte de tratamiento de aire, incrementar el ratio de aire exterior, incrementar quizá el filtrado hasta donde se pueda, incrementar el sistema germicida, si es posible incrementar la presión disponible en los ventiladores. Es una evaluación que hay que hacer sitio a sitio, obra a obra, sitio a sitio, para ver si es efectiva. Y jugar con las posibilidades, jugar con el filtrado y con los sistemas germicidas para alcanzar el punto que queremos alcanzar. Luego, si el edificio tiene algo, la evaluación es, vamos a ver hasta dónde lo podemos adecuar. Hay veces que a ti te gustaría un ratio de ventilación, pero con la ocupación que tiene el edificio inicialmente no puedes. Bueno, recordemos también que en muchos casos los edificios han bajado su ratio de ocupación. En las oficinas hay muchos clientes que están practicando una parte de los técnicos de la empresa o de los empleados de la empresa están en la oficina y otras partes están en casa. En ese caso, al bajar el ratio de ocupación, igual tu incremento de ventilación por persona lo has adecuado simplemente porque tienes una ventilación para 200 personas y solo trabajan 100, con lo cual el ratio persona sube. En edificios anteriores, ahí puede ser un poco más delicado. Ahí sí que requiere una evaluación
sobre si es posible incorporar unidades de tratamiento de aire, si hay, pero es una evaluación caso a caso. Y si no es posible, porque hemos dicho estas unidades no están pensadas para un volumen pequeño en cuanto a volumen físico y por tanto a posibilidades de instalación, pues es posible que se pueda actuar, digamos, con unidades más pequeñas, quizá esas unidades de tratamiento de aire intermedias entre un fan coil y una UTA que hemos hablado, quizá incorporando recuperadores de calor con cierto tratamiento adicional para incrementar la ventilación. Pero es verdad que un edificio antiguo, anterior a 2007 sobre todo, pues puede plantear un problema de incorporarle la ventilación vía UTA y el tratamiento de aire vía UTA. Pero seguro que hay mecanismos, no le llamemos UTA, pero serán unidades de tratamiento de aire que nos permitan tratar el tema. En estos casos, ¿cuáles serían los pasos a seguir para conocer el estado y las posibles actuaciones en nuestros edificios? Como te comentaba, si alguien ya se está planteando, oye, quiero un edificio saludable, ¿qué es lo que tiene que hacer paso a paso? Vale, bueno, nosotros establecemos una especie de 5 fases, ¿no? Y la primera es evaluar el edificio. Como decíamos, no se pretende hacer una auditoría normativa si usted está cumpliendo o no está cumpliendo, lo que pretendemos es saber cómo está. Evaluar si el edificio tiene ventilación ya considerada y es suficiente, si se puede adecuar, si ese edificio pues no la tiene y hay que ir buscando soluciones. La segunda fase, quizás la más importante, es la de compromiso. La llamamos así porque históricamente, al final, cuando alguien diseñaba un sistema de climatización, muchas veces la propiedad quedaba al margen. Aquí eso no sirve. Compromiso quiere decir que todas las partes tienen que aportar información adicional. La arquitectura debe permitirnos ver hasta dónde es posible llegar en ese edificio. Los arquitectos, los ingenieros de sistemas de climatización van a ir trabajando esa información para ir buscando soluciones, pero la propiedad debe trabajar también. Necesita un compromiso de procedimientos de gestión de personas, de ocupación, de cuáles son los movimientos que se van a hacer, de si hay puntos calientes, un comedor, por ejemplo, donde la tasa de ocupación pueda dispararse. Por tanto, es un compromiso de todas las partes y por eso le llamamos así, fase de compromiso. La tercera, efectivamente, es la de diseño. Ahí, al final, generas una serie de árboles de decisión en los que vas eliminando. Vas viendo si había sistema, si es nuevo el edificio, si es antiguo y hay sistemas, si los sistemas que hay consideraban ventilación o no, si consideraban ventilación y con el ratio de ocupación puede actualizarse esa ventilación o no puede actualizarse, y vas definiendo un poco la solución. En esta fase vuelve a ser importante la información previa a la fase de compromiso, porque al final lo que tienes que es fijarte unos objetivos, que la propiedad también esté comprometida con ellos y al final esos objetivos van a requerir unos recursos. Luego, en esta fase de diseño, lo que solemos aplicar al final son, vamos a llamarle, procedimientos de alinear los objetivos con los recursos y con las posibilidades de instalación mediante alguna técnica que esté reconocida. Es decir, vamos a recurrir o a programas de certificación de edificios sostenibles combinados con algún programa WELL, ¿de acuerdo? Para potenciar la parte de tratamiento de aire desde el punto de vista más de pandemia, vamos a llamarlo así. Y vamos a enlazar, a trabajar de esa forma para que sea contrastable por un tercero, si fuera necesario, el trabajo que está haciendo. Después vendría la parte de implantación y una vez más, insisto, ojo a la difusión porque es donde nos estamos encontrando que sí, yo he procurado que mi unidad afine el aire que pasa por ella. Lo que acabo viendo es que no todo el aire de la instalación está pasando por ella y por tanto hay zonas de la instalación que son ineficaces, ¿no? Esa fase de implantación debe ir seguida también a la fase de operatividad. Es decir, no se puede instalar algo y luego no supervisar. Hay que supervisar. En la fase de implantación deben haberse incorporado la parte de control también para hacer el seguimiento. Debe poderse comunicar de alguna forma, probablemente hacia una nube, para que se pueda evaluar la situación. Y finalmente también en esa parte de operatividad vamos a incluir el mantenimiento. Está muy bien que yo ponga lámparas ultravioletas, que yo ponga filtros de un cierto nivel de filtración. Oye, es que esto estoy casi yendo más allá de PM1, ¿no? Pero si luego eso va a durar un mes, porque después de 18.000 horas las lámparas dejan de funcionar, los filtros se han convertido en una tabla y allí nadie hace nada, pues de poco servirá. Luego esas 5 fases son con las que intentamos trabajar en instalaciones existentes. Enrique, Pues para no, terminar,
Te quería preguntar en concreto, ¿qué acciones está llevando a cabo Carrier para fomentar precisamente los edificios saludables? Pues hay dos caminos. Uno vamos a llamar el camino del negocio y otro el camino de la divulgación. Obviamente la divulgación estamos haciendo cosas como la que estamos haciendo hoy contigo, es decir, un poco intentar que el mercado, los actores del mercado, aquellos que no estaban habitualmente acostumbrados a participar en el diseño de su instalación, pues sean conscientes de la importancia de la calidad de aire, sean conscientes de la importancia de su propia responsabilidad. Cuando pedimos a los particulares que sean responsables con el uso de la mascarilla, a Ujú. veces diga lo que diga la norma, ¿no? Si usted cree que la necesita, ve que no tiene separación, se asuma su responsabilidad, pues dar a entender a la propiedad que es importante también que él participe en ese sistema. Plantear también, dar a conocer la importancia del impacto de un sistema de climatización bien definido, porque precisamente la interacción entre flujos de aire, como hemos dicho antes, y flujos biológicos es un factor clave y, por tanto, el trabajar sobre ellos con alguna estrategia, con alguna actividad asociada, permite mitigar. Y al final, eso lo que genera es digamos, una conciencia colectiva de la importancia de la calidad, de tratar el aire adecuadamente y del aporte, del impacto que tiene en un sistema de climatización indefinido. Esa es la fase de divulgación. Una segunda fase es la fase de soluciones. Todo esto está muy bien, pero si yo no genero una solución que al final del proceso de diseño pueda alguien evaluar, pueda alguien elegir, pues de poco sirve el que yo haga un bla bla sobre la situación. Luego la segunda parte de Carrier es dotar a sus diferentes productos, a sus diferentes sistemas, de la posibilidad de tener una solución contrastada, aplicada, aprobada. Por poner un ejemplo, las UTAs van a estar asociadas tanto a sistemas base agua como sistemas a base refrigerante. Van a trabajar a los dos sistemas con baterías diferentes, pero desde el punto de vista de tratamiento de aire, quitando la parte térmica y higrométrica, todo lo demás, filtración, actuaciones germicidas, van a ser comunes. Luego eso es nuestro objetivo, que cada uno de los productos pueda asociarse a una mejora desde el punto de vista de calidad. Muy bien, Enrique, pues hasta aquí nuestra conversación de hoy. Muchísimas gracias por transmitirnos tanto conocimiento que se nota que posees. Calor y Frío queda a tu disposición para cualquier otra charla en otro momento. De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias, Idoia, y gracias a vosotros por darnos la oportunidad de divulgar un poco Ahí, esta eso es. preocupación de todos por la situación. Muy bien. Gracias, Enrique. Hasta Muchísimas luego. gracias. Saludos.